Buenos días familia, el Señor nos bendiga en este día de servicio, de enseñanza para la gloria de Dios, esperando que aún más dispongamos nuestro corazón para aprender de la palabra. Amén. El tema de hoy, los impedimentos que existen para que la palabra llegue al corazón. A mí me corresponde hablar sobre Mateo 13:4, donde dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, ¿verdad? Luego, aquí mismo, alabado sea el nombre de Jesús, dice en el mismo Mateo 13, gloria a Dios, 13 y 19, está la explicación cuando dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Entonces, estábamos leyendo aquí que hay cuatro tipos de tierra, de ejemplos, cuatro tipos de personas, de caracteres, de la disposición del corazón, ¿verdad? Aquí podemos hablar del camino, podemos hablar de las personas, son aquellas que escuchan la palabra de Dios, pero no dejan que ella penetre en su interior. Así como en un camino no puede penetrar una semilla. Entonces, quise aquí brevemente explicar por qué la semilla no da fruto en el camino, por falta de tierra. Cuando la semilla cae en un camino, no hay tierra, ¿verdad? O sea, el sustrato necesario para que la semilla se arraigue y que desarrolle sus raíces. O sea, no hay tierra, no hay profundidad. La exposición a la luz del sol, la falta de tierra y la exposición directa al ambiente hace que la semilla sea un blanco fácil para que las aves se las coman. Qué terrible, ¿verdad? Falta de humedad. Sin tierra no hay humedad para nutrir la semilla y permitir que empiece a germinar y se convierta en una planta. Para que una semilla produzca fruto necesita estar en un terreno adecuado que le proporcione nutrientes, agua y protección para crecer y madurar hasta convertirse en una planta productiva. Alabado sea el nombre de Jesús. Y fíjense que aquí podemos ver la exposición a la luz del sol. ¿Quién dice que fue la luz? Cristo es la luz. Amén. Él es el sol de nuestra justicia. La falta de humedad, la falta de agua, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Y quién dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva? Alabamos el nombre de Cristo porque Él reina, porque Él vive, porque Él es santo. Entonces aquí podemos ver que la falta del impedimento para que la persona, el hombre, el joven, el anciano, el niño aún, pueda penetrar en ese corazón es que no hay, ¿verdad?, una disposición. No hay estos elementos que hemos leído para que la tierra, para que la semilla pueda dar fruto. Debe haber, ¿verdad?, una disposición. Y dicen que vinieron las aves y se la comieron. ¿Por qué se la comieron? Porque no hay profundidad, porque cayó por encima. Es como cuando, por ejemplo, la persona viene, escucha la palabra o, ¿verdad?, o está escuchando en la calle, le dan un tratadito y reciben, pueden recibirlo, ¿verdad? Pero puede recibir, está allí su cuerpo muchas veces, cuando estamos en los servicios, cuando estamos aún en las calles, puede estar la persona ahí escuchando, pero no hay una disposición del corazón, no hay una profundidad, no hay. Y entonces por eso es que vienen las aves, los pensamientos, los afanes, las artimañas de Satanás, que él conoce, ¿verdad? Él no es omnisciente, pero él sí puede enviar sus emisarios, los demonios, para poder ver, aleluya, gloria a Dios, si esa persona, si ese joven, si ese niño verdaderamente tiene una disposición de corazón, no en lo interior, no es porque él no es omnisciente, pero él sí está en el mundo exterior y observa, ¿verdad? Entonces, por eso es que vinieron las aves,
vinieron los animales y se comieron esa semilla. Y fíjense que para la semilla produzca fruto, necesita estar en un terreno adecuado y que proporcione los nutrientes, agua y protección para crecer y madurar hasta convertirse en una planta productiva. ¿Qué quiere decir eso? Con razón dice el Señor en su palabra, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ¿verdad? Separados de mí, nada poder hacer. O sea, el Señor siempre nos da la enseñanza con respecto a la creación para poder nosotros captar lo que Él quiere dar a entender en nuestras vidas. Es igualmente nosotros, por los frutos nos van a conocer. Por eso es que es importantísimo que cada corazón de nosotros, de nuestra familia, puedan venir, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya, a los pies de Cristo y disponer ese corazón, los impedimentos que existen para que la palabra llegue al corazón. Muchas veces es la dureza del mismo. A veces por falta de disposición viene entonces, aleluya, gloria a Dios, la dureza. Y no importa, o sea, muchas veces se cree la persona que no necesita del Señor, soy independiente, ¿verdad? No hay una sensibilidad al mundo espiritual que existe, no hay una sensibilidad, que hay una necesidad, sensibilidad y necesidad de que necesita un perdón, que necesita ser salvo, porque dice la palabra del Señor que para esto vino Cristo, a salvar al mundo. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Con razón dice que la luz es importante, la luz del sol. Y también dice la palabra del Señor que los hombres por allá, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, está refiriéndose de Cristo, que Cristo es la luz del mundo. ¿Por qué? Porque hay un resultado, porque ellos amaron más las tinieblas, amaron más las obras, amaron más las cosas de este mundo, que es efímero, que es pasajero, porque ¿qué pasa? La persona tiene unos pensamientos que si acepto al Señor, como me pasaba a mí al principio, pero si acepto al Señor no voy a poder bailar, no voy a poder tomar, no voy a poder hacer nada, a mí me gusta aquí, me gusta allá. Pero yo tengo la plena convicción que una vez que el Señor toca el corazón de la persona, alabado sea el nombre de Cristo, no hay, no hay que lo pueda separar de ese glorioso y precioso amor. Porque dice la palabra del Señor que una vez que hemos creído, el Señor nos sella, el Señor nos aparta, el Señor nos consagra para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, fíjense, qué importante es que la tierra, qué importante es que seamos buena tierra para que esa semilla pueda germinar. La semilla representa aquí la palabra de Dios y dar buenos frutos. ¿Frutos de qué? De arrepentimiento. ¿Frutos de qué? De que necesitamos del Señor, que separado de Él, familia, ninguno, ni ustedes, ni nosotros, nadie puede hacer nada, porque el Dios de gloria quiere revelarse a nuestras vidas como qué, como el Salvador. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Entonces, bendito sea el poder del Señor. Aquí inclusive buscando hay un ejemplo cuando el Señor sacó a la nación de Israel, ¿verdad? Cuando estaban en el desierto, alabado sea el nombre de Jesús, y hubo una rebelión. Cuando uno no cree en el Señor, cuando uno se cierra a creer o a aceptar la palabra de Dios, hay rebelión. Es rebeldía contra Dios, no contra uno, es contra el Señor, ¿verdad? Y eso le pasó al pueblo de Israel cuando el trayecto que iba hacia la tierra prometida, cuando lo sacó de la tierra de Egipto e iban a transitar en el desierto, a ellos se les acabó el agua. Eso lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 1 y 7. ¿Y qué pasó? Se rebelaron, empezaron a quejarse, empezaron a decirle a Dios, ¿por qué nos sacaste de aquí? Nos hubiese dejado mejor en la esclavitud, nos hubiese dejado mejor en Egipto. Aleluya, gloria a Dios. Ahí no nos faltaba nada. Qué terrible, ¿verdad? Cuando la persona tiene un corazón completamente endurecido, se rebela contra Dios. Y muchas veces nosotros hemos escuchado, porque si existe Dios, hay tanto catástrofe, hay muerte de niños, hay terremotos, hay tantas desgracias porque permite que violen a los niños. Esto no es culpa de Dios, familia, esto no es culpa de Dios, iglesia, esto es responsabilidad del pecado del hombre. Todas las desgracias que pasan en este entorno, alabado sea el nombre de Jesús en nuestro alrededor, en el mundo entero, es responsabilidad del pecado, porque el hombre no quiere saber, no le permite, alabado sea el nombre de Cristo,
que esa semilla pueda germinar por causa de la perversidad. Y lo que estamos viviendo son los últimos tiempos y así estamos contemplando. No quiere, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no me interesa Dios. Y así es, y por eso es. Pero es que Dios es Dios y Él puede permitir, Él puede, alabado sea el nombre, entorpecer toda maldad. No conocemos muchas veces lo que Dios permite en las vidas, porque Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Y no podemos encajonar lo que Dios permite en cada vida en nuestra lógica. Esto es por fe, dice la palabra del Señor. Pero las desgracias, todas las situaciones que pasan, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, es por causa de que no le dan paso a la semilla, a la palabra de Dios en los corazones, y es por eso, es la consecuencia del pecado. Fíjense lo que le pasó a la nación de Israel en ese entonces, porque le faltó el agua. ¿Qué hicieron? Se rebelaron contra Dios, y entonces dice allí en el libro de Hebreo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 7. O sea, que Dios le permitió, porque la particularidad que tiene el Señor es que Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Está en nosotros creer, está en nosotros en recibir, está en nosotros rechazar, está en nosotros seguir, está en nosotros pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios. Dios, el que yo quiero creer, ayúdame. Y viene el bendito Espíritu Santo que nos va a ayudar, porque es con la ayuda de Él. Una vez que le abrimos el corazón al Señor, dice la palabra, no endurezcáis hoy el corazón, abrirle la puerta a nuestro precioso Cristo, ¿verdad? Y para terminar, también hubo un caso terrible cuando dicen allí en el libro de Tesalonicenses, capítulo segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Es una palabra terrible, ¿verdad? Donde dice ahí la manifestación del hombre de pecado. Ahí hablamos en el principio, en el principio de los tiempos con la nación de Israel. Aquí hablamos la manifestación del hombre de pecado cuando ya no esté la iglesia, ¿verdad? Cuando ya nosotros estemos, creo que ya nos hemos ido. Si no es así, corrígame, pero ya creo que ya nosotros no vamos a estar aquí como iglesia, pero entonces las personas que van a quedar aquí, todo lo que van a pasar, ¿por causa de qué? Porque endurecieron su corazón a que la palabra de Dios haya penetrado en sus vidas. ¿Por qué? Porque es importante ahorita en el tiempo de la gracia buscar al Señor mientras que pueda ser hallado, como lo hemos dicho en cantidad de veces, porque he aquí hoy toco la puerta de tu corazón. El Señor quiere que haya en cada una de nuestras vidas la disposición, los impedimentos que en la palabra caiga en el camino y no ver fruto, es la disposición, disponer, abrir mi corazón, olvidarnos de todo y concentrarnos. Señor, tengo un corazón endurecido, no se va a dar cuenta la persona, pero Dios en su gran misericordia puede tratar siempre y cuando que le creamos la fe. Debemos tener fe, la incredulidad es un impedimento, la sensibilidad, ¿verdad? La soberbia, la arrogancia, el orgullo, son los impedimentos, aleluya, gloria a Dios, que hay para que la palabra del Señor pueda germinar en cada corazón. Por eso, familia, el llamado es para cada uno de nosotros, que podamos entender que el Rey de Gloria quiere tratar en cada corazón para que podamos dar frutos sobre todas las cosas, de reconocerle a Él como el Salvador de nuestras almas, porque Él viene pronto. Dios me le bendiga y Dios me les guarde. Continuamos con la parábola del sembrador. Otro de los terrenos donde cae la siembra, la semilla, la palabra de Dios, es la siguiente. Lucas 8:13. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. Este tipo de personas, como lo dice el texto, oyen la palabra, es más, les gusta escuchar la predicación, pero al no tener suficiente profundidad en la palabra del Señor, cuando vienen las pruebas, que van a venir las pruebas, este es un punto muy importante porque la gente piensa que cuando venimos al Señor, recibimos la palabra, nos gozamos, nos deleitamos, tratamos de vivir la vida que a Dios le agrada, pero tenemos
dos pruebas en nuestra vida. Una, las tentaciones que están dentro de nosotros mismos y las externas, las que vienen de afuera. Les voy a poner un ejemplo con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús decidió irse al desierto para estar en comunión con el Padre, para preparar el ministerio que iba a iniciar, dice la palabra de Dios que él fue tentado. Y mira los tres tipos de tentaciones que el enemigo le ofreció. Le dijo al Señor, ya que el Señor, después de culminado los 40 días de ayuno y de oración y comunión con el Señor, dice la palabra que él tuvo hambre. Bueno, se le apareció el enemigo. Y la primera prueba de tentación que le puso el Señor fue que convirtiera la piedra en pan. Sabía que el Señor tenía hambre, porque es una necesidad básica. La otra fue que le ofreció al Señor las riquezas y los reinos de este mundo, para que el Señor cediera a esa tentación y entonces no se hubiese cumplido su misión primordial, que era salvar a la humanidad. La otra, donde siempre estaba intrínseco, era que él quería que el Señor lo adorara a él. Fíjense, el Creador, el Cristo de la gloria, Creador con el Padre, con el Espíritu Santo, y el enemigo, que era una creación de él, de nuestro Señor, quería que el Señor le adorara. Una pregunta, ¿ustedes creen que semejante enemigo en la cara de nuestro Señor y Salvador le propuso esas tres condiciones? ¿Ustedes piensan que Él no nos va a tentar a nosotros con semejantes pruebas? También lo va a hacer. Entonces volvemos a la parábola. Dice que por un tiempo las personas creen, oyen la palabra con gozo, pero al primer movimiento de prueba, a la primera sacudida del agua, a la primera tormenta, las personas no permanecen y se van. No son capaces de resistir la prueba. Y algo que dije anteriormente, todos nosotros vamos a ser probados. No porque Dios no nos conozca, no, Dios nos conoce. Los que no nos conocemos bien somos nosotros. Entonces, bueno, escuchar la palabra, amarla, entenderla, obedecerla, para cuando lleguen los momentos de las pruebas, no nos vayamos desanimados, no caigamos en dudas, no nos alejemos de nuestro Señor. Recuerden el Padre Nuestro. Hay dos punticos muy especiales que dicen allí. Todo el Padre Nuestro es una guía para que nosotros entendamos cómo tenemos que orar. Y orar es hablar con Dios. Entonces, la palabra nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas. No me dejes caer en tentación. Tentación es prueba. Y líbrame del mal. Y el mal aquí es el maligno. Y nosotros debemos saber que hay un enemigo que asedia, que acecha y que odia a todos los seres humanos, mayormente a los que somos seguidores y discípulos de nuestro Señor. Así que no dejemos que las pruebas nos alejen del Señor, sino que le pidamos a Dios en medio de las pruebas que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo. Y algo más, el Señor nos ha prometido darnos de su poder para resistir al enemigo. Y entonces dice la palabra del Señor, someteos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No es con nuestra fuerza, es con el poder de nuestro Padre Celestial. No dejes que las pruebas de este mundo se alejen del Señor. Saludos para todos. Saludos familia. Estamos por aquí en este martes de alabanza, exaltación y de estudio de la palabra de nuestro Señor bajo el tema no dejes que esto ahogue la palabra en tu corazón. Está basado en la parábola de Lucas capítulo 8. La parábola narra de los efectos que produce la predicación en las personas. Cada uno de nosotros vamos a exponer este tema dependiendo de la semilla y en qué lugar cayó.
Por supuesto que el Señor toma la parábola de la siembra para explicar los resultados que la predicación de la palabra hace en las personas. A mí me toca hablar la que cayó entre espinos. Y el Señor aclarándole a los discípulos, porque ellos le preguntaron, Él les dijo, la semilla, esto es la palabra del Señor, que cayó entre espinos, representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar, número uno, por las preocupaciones, número dos, las riquezas, número tres, los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Voy a leer en otras versiones este mismo pasaje. En cuanto a la que cayó en medio de espinos, estos son los que oyen, pero a medida que avanzan las preocupaciones, las riquezas y las gratificaciones de la vida, se agolpan y los ahogan, de modo que su fruto nunca madura. Otra versión dice, otros son como la tierra cubierta de espinos, oyen el mensaje, pero luego las preocupaciones de este mundo, el atractivo de las riquezas y los placeres de esta vida, ahogan el mensaje y lo hacen infructuoso. Otra versión, las semillas que fueron plantadas entre espinos son las personas que oyen la palabra, pero a medida que la vida continúa, las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida las ahogan, así que no producen nada bueno. Esto es en cuanto a la que cayó entre espinos. ¿Qué significa entonces las preocupaciones? En el griego significa estar ansioso, tener una preocupación que distrae, una preocupación que desvía la intencionalidad que Dios quiere en los corazones de las personas. Preocuparse es algo natural, pero dejar que las preocupaciones anulen el mensaje de Dios que quiere ayudar a tu vida y a nuestras vidas, es lo que hace que no dé fruto. Entonces, el primer consejo de esta mañana para todos nosotros y para los que están escuchando es no dejarnos desbordar por las preocupaciones. Hay cosas que podemos manejarlas nosotros con con nuestras propias manos, están al alcance de nosotros poderlos resolver, pero hay otras que no podemos controlar. Muchas de ellas, por ejemplo, la falta de dinero, también podría ser la falta de la salud o cualquier otra situación, la falta de un empleo. Estas son preocupaciones que se agolpan en el alma, en el espíritu y en la mente de las personas y no permiten que la palabra de Dios entre, porque están centrados en sí mismos en resolver estas cosas. Mire, familia, cuando nosotros procuramos resolver por nuestras propias cuentas, dejamos a un lado a Dios. Y eso es pecado, porque el Padre nuestro nos dice, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces no me voy a preocupar. Por supuesto que sí, pero no debo dejarme desbordar. Dice la palabra, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Ahí está. Lo que yo puedo controlar y puedo manejar está bien, pero hay muchas situaciones, como las nombradas anteriormente, que no nos van a permitir resolver. Ahí es donde Dios quiere tratar con nosotros. Y lo triste es que la palabra dice que ahogaron la palabra y no dieron fruto. La otra no nos compete a nosotros porque dice que las riquezas, nosotros no tenemos riquezas, pero la Biblia nos cuenta la historia del hombre que tenía mucho dinero, tanto dinero tenía, que un día pensando en la historia del rico, dice que, alma mía, muchos bienes tienes en esta tierra, porque él estaba preocupado en producir más dinero. Estaba, mejor dicho, ocupado, no preocupado, ocupado en producir más dinero, pero estaba viviendo feliz porque tenía riquezas. El problema de él no eran las riquezas, el problema era dónde estaba Dios en su corazón. No aplica para nosotros, pero queda de ejemplo. Y la tercera, los placeres de la vida, los placeres de este mundo. Familia, el tiempo se pasa, los días se acortan para la venida de nuestro Señor.
La seducción que está ejerciendo el enemigo la ejerce a través de las cosas que él mismo ha planeado para sacar del plan de salvación a las personas. Hay personas que dicen, yo no puedo dejar de ser mujeriego, yo no puedo dejar de consumir, yo no puedo dejar de tener fiestas, bailes. Su vida está satisfecha con los placeres de esta vida. Y hay una sentencia tremenda, la Biblia dice, que los que aman este mundo se constituyen en enemigos del Señor. Dios no lo desea, Dios no lo quiere, Dios no planificó esto así. Tarde o temprano, la muerte viene y la sentencia que hay, que todos aquellos que amaron más al mundo, Dios no los va a recibir a ellos en el cielo. Eso es mentira. Ellos rechazaron a Dios en vida, no van a pretender que Dios los reciba en el cielo. Y por allí podríamos hablar y extendernos muchísimo más, pero en esta mañana nuestra oración que vamos a hacer es para que el Señor te ayude, te ilumine y te guíe. Padre Señor, en esta hora oramos por los que están oyendo, Señor, estos audios. Que martes tras martes tú nos inquietas, Señor, para tratar temas que van a ayudar a nuestros familiares y a nuestras propias vidas a ser edificados en tu palabra. Señor, que el alma, el corazón, la mente y el espíritu de los que oigan este audio sean movidos a ti, Señor. Le den un stop a su vida. Le den y le presten atención al llamado que tú estás haciendo en estos tiempos, Señor. Porque pronto tu venida se acerca, Padre. Y nuestro deseo y nuestras oraciones son para que nuestra familia sea salva, Señor. Alúmbrales el entendimiento. Trata con su vida espiritual, Señor. Que ellos puedan tener un corazón entendido en buscarte, en amarte, en desear cumplir tu preciosa voluntad. Porque la palabra nos dice que de tal manera amaste tú a todos los seres humanos, al mundo, que enviaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en ti cree, Señor, tenga vida eterna, mas no se pierda. Y esta es una realidad, Señor, que el enemigo trata de disfrazarle, como lo hizo con Adán y Eva. No, no será así. Es la seducción que él pone en los corazones y en las mentes. Hoy rogamos que sean sueltos los argumentos en los corazones y en la mente de nuestros familiares, que puedan abrir, Señor, su vida a ti y te confiesen como Señor y Salvador de sus vidas. Recibe el honor, la gloria y la alabanza. Saludos para toda familia en esta mañana. Saludos familia, estamos por aquí en este martes de alabanza, exaltación y de estudio de la palabra de nuestro Señor bajo el tema no dejes que esto ahogue la palabra en tu corazón. Está basado en la parábola de Lucas capítulo 8. La parábola narra de los efectos que produce la predicación en las personas. Cada uno de nosotros vamos a exponer este tema dependiendo de la semilla y en qué lugar cayó. Por supuesto que el Señor toma la parábola de la siembra para explicar los resultados que la predicación de la palabra hace en las personas. A mí me toca hablar la que cayó entre espinos. Y el Señor aclarándole a los discípulos, porque ellos le preguntaron, Él les dijo, la semilla, esto es la palabra del Señor, que cayó entre espinos, representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar, número uno, por las preocupaciones, número dos, las riquezas, número tres, los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Voy a leer en otras versiones este mismo pasaje. En cuanto a la que cayó en medio de espinos, estos son los que oyen, pero a medida que avanzan las preocupaciones, las riquezas y las gratificaciones de la vida, se agolpan y los ahogan, de modo que su fruto nunca madura. Otra versión dice, otros son como la tierra cubierta de espinos, oyen el mensaje, pero luego las preocupaciones de este mundo, el atractivo de las riquezas y los placeres de esta vida, ahogan el mensaje y lo hacen infructuoso. Otra versión, las semillas que fueron plantadas entre espinos son las personas que oyen la palabra, pero a medida que la vida continúa, las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida las ahogan,
así que no producen nada bueno. Esto es en cuanto a la que cayó entre espinos. ¿Qué significa entonces las preocupaciones? En el griego significa estar ansioso, tener una preocupación que distrae, una preocupación que desvía la intencionalidad que Dios quiere en los corazones de las personas. Preocuparse es algo natural, pero dejar que las preocupaciones anulen el mensaje de Dios que quiere ayudar a tu vida y a nuestras vidas, es lo que hace que no dé fruto. Entonces, el primer consejo de esta mañana para todos nosotros y para los que están escuchando es no dejarnos desbordar por las preocupaciones. Hay cosas que podemos manejarlas nosotros con con nuestras propias manos, están al alcance de nosotros poderlos resolver, pero hay otras que no podemos controlar. Muchas de ellas, por ejemplo, la falta de dinero, también podría ser la falta de la salud o cualquier otra situación, la falta de un empleo. Estas son preocupaciones que se agolpan en el alma, en el espíritu y en la mente de las personas y no permiten que la palabra de Dios entre, porque están centrados en sí mismos en resolver estas cosas. Mire, familia, cuando nosotros procuramos resolver por nuestras propias cuentas, dejamos a un lado a Dios. Y eso es pecado, porque el Padre nuestro nos dice, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces no me voy a preocupar. Por supuesto que sí, pero no debo dejarme desbordar. Dice la palabra, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Ahí está. Lo que yo puedo controlar y puedo manejar está bien, pero hay muchas situaciones, como las nombradas anteriormente, que no nos van a permitir resolver. Ahí es donde Dios quiere tratar con nosotros. Y lo triste es que la palabra dice que ahogaron la palabra y no dieron fruto. La otra no nos compete a nosotros porque dice que las riquezas, nosotros no tenemos riquezas, pero la Biblia nos cuenta la historia del hombre que tenía mucho dinero, tanto dinero tenía, que un día pensando en la historia del rico, dice que, alma mía, muchos bienes tienes en esta tierra, porque él estaba preocupado en producir más dinero. Estaba, mejor dicho, ocupado, no preocupado, ocupado en producir más dinero, pero estaba viviendo feliz porque tenía riquezas. El problema de él no eran las riquezas, el problema era dónde estaba Dios en su corazón. No aplica para nosotros, pero queda de ejemplo. Y la tercera, los placeres de la vida, los placeres de este mundo. Familia, el tiempo se pasa, los días se acortan para la venida de nuestro Señor. La seducción que está ejerciendo el enemigo la ejerce a través de las cosas que él mismo ha planeado para sacar del plan de salvación a las personas. Hay personas que dicen, yo no puedo dejar de ser mujeriego, yo no puedo dejar de consumir, yo no puedo dejar de tener fiestas, bailes, su vida está satisfecha con los placeres de esta vida. Y hay una sentencia tremenda, la Biblia dice, que los que aman este mundo se constituyen en enemigos del Señor. Dios no lo desea, Dios no lo quiere, Dios no planificó esto así. Tarde o temprano, la muerte viene y la sentencia que hay, que todos aquellos que amaron más al mundo, Dios no los va a recibir a ellos en el cielo. Eso es mentira. Ellos rechazaron a Dios en vida, no van a pretender que Dios los reciba en el cielo. Y por allí podríamos hablar y extendernos muchísimo más, pero en esta mañana nuestra oración que vamos a hacer es para que el Señor te ayude, te ilumine y te guíe. Padre Señor, en esta hora oramos por los que están oyendo, Señor, estos audios. Que martes tras martes tú nos inquietas, Señor, para tratar temas que van a ayudar a nuestros familiares y a nuestras propias vidas a ser edificados en tu palabra. Señor, que el alma, el corazón, la mente y el espíritu de los que oigan este audio sean movidos a ti, Señor. Le den un stop a su vida
le den y le presten atención al llamado que tú estás haciendo en estos tiempos, Señor. Porque pronto tu venida se acerca, Padre. Y nuestro deseo y nuestras oraciones son para que nuestra familia sea salva, Señor. Alúmbrales el entendimiento. Trata con su vida espiritual, Señor. Que ellos puedan tener un corazón entendido en buscarte, en amarte, en desear cumplir tu preciosa voluntad. Porque la palabra nos dice que de tal manera amaste tú a todos los seres humanos, al mundo, que enviaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en ti cree, Señor, tenga vida eterna, mas no se pierda. Y esta es una realidad, Señor, que el enemigo trata de disfrazarle, como lo hizo con Adán y Eva. No, no será así. Es la seducción que él pone en los corazones y en las mentes. Hoy rogamos que sean sueltos los argumentos en los corazones y en la mente de nuestros familiares, que puedan abrir, Señor, su vida a ti y te confiesen como Señor y Salvador de sus vidas. Recibe el honor, la gloria y la alabanza. Saludos para toda familia en esta mañana. Buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga y les guarde. El servicio de hoy, los impedimentos que existen para que la palabra llegue al corazón. Mateo 13, versículo 8, que forma parte de la parábola del sembrador. Describe cómo algunas semillas cayeron en buena tierra y produjeron una abundante cosecha de 100, 60 y 30 por uno. Este versículo representa a aquellos que no solo reciben la palabra de Dios, sino que también la entienden, la aceptan en su corazón y como resultado la dejan crecer y dar fruto en su vida. La buena tierra. En la parábola del sembrador, la lanza semilla en 4 tipos de terreno. Y Mateo 13:8 se refiere especialmente a las que caen en la buena tierra. Significado espiritual. Esta buena tierra simboliza al corazón de la persona que escucha la palabra de Dios con entendimiento y está dispuesta a aceptarla y permitir que se desarrolle. El fruto. El resultado de esta buena receptividad es una cosecha abundante y fructífera y simbolizada por las diferentes cantidades de frutos, 100, 60 o 30 por uno. Esto significa que la palabra de Dios produce un gran impacto positivo y abundante en la vida de quienes la reciben con un corazón preparado. El resumen, Mateo 13:8 nos enseña que para recibir el máximo provecho de la palabra de Dios es necesario tener un corazón abierto y receptivo que permita que dicha palabra arriesgue y dé abundante fruto en la vida. Amén. Uno de los santos, hermano, ejemplo bíblico. Uno de los santos que fue Pablo, discúlpenme otra vez, hermano, uno de los ejemplos bíblicos fue Pablo, que él escuchó la palabra y fue buena tierra. Y él obedeció. Vemos que Pablo, cuando iba en el caballo, ¿verdad? Él iba a perseguir a los cristianos, ¿verdad? Se les presentó nuestro Señor Jesucristo y cayó, ¿verdad? Y ahí fue donde Pablo creyó en aquel que vino a salvar a la humanidad. Gracias, Señor, por esta palabra, por este estudio, Dios, que has puesto a mis hermanas, Señor, para que aprendamos más y más y más, porque necesitamos de aprender más y dar más fruto en el nombre de Cristo, Señor. Gracias porque tú eres grande y poderoso, mi Dios. Gracias porque tú, Señor, nos guarda, nos guía, Dios, que haya fruto, Señor, para dar más fruto, que esa semilla, Señor,
crezca y crezca más y más en el nombre de Jesús. Señor, guárdanos, guíanos, cúbrenos con tu sangre, que podamos dar fruto al 100 por 1 en el nombre de Cristo. Señor, gracias por tu enseñanza, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Sí tenemos errores, pero tú eres el que nos guía, nos guarda y somos buenas semillas para dar ese fruto, Señor, que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, Señor, que cada día más aprendamos más de tu palabra. Señor, gracias, Señor. Dios